Miguel Ángel, tienes el micro apagado. Ahora, perdón. Bueno, pues de nuevo un saludo a todos los que están, presentes, también a aquellos que durante el desarrollo de la sesión se irán incorporando. Y sin más, voy a pasar a compartir la ponencia. A ver, que esperemos que transcurra en un tiempo máximo, como está planificado de una hora aproximadamente. Bien, quiero empezar con una serie de notas con el fin de aclarar lo que posteriormente se va a exponer. En primer lugar, querría comentar que una de las claves del éxito en la implantación de un modelo de gestión empresarial y en particular de un gobierno corporativo es la adecuada gestión de la normativa y otros requisitos aplicables de las empresas de medio ambiente. A pesar, como ha comentado Juanma, que se trata más bien de un sistema de cumplimiento de compliance o de cumplimiento penal, lo que estos talleres están desarrollando es algo más transversal, algo más abierto y algo más completo que un sistema de compliance. Es un sistema de gestión de buen gobierno corporativo que, además de tener el cumplimiento normativo, también como regla, como principio básico, tiene a la ética y a la gobernanza. En este taller vamos a tratar de dar respuestas a cuál es el contexto internacional y nacional en cumplimiento en ética y en gobernanza, por qué deben gestionarse los requisitos normativos exigibles y voluntarios, quién y cómo gestiona los requisitos normativos y compromisos societarios de buen gobierno corporativo, qué herramientas son las más apropiadas para apoyar este modelo de control, cuáles son los criterios utilizados para determinar los requisitos normativos, qué ámbito de aplicación cubren estos requisitos, cómo se integran estas herramientas en la organización, cuáles son los delitos potenciales, materiales, inherentes y residuales de las empresas públicas de medio ambiente, cuáles son las fichas técnicas de control normativo, cuáles son los instrumentos de actualización normativa, cómo debe elaborarse el informe de evaluación o a qué grupo de intereses debe reportarse el informe. Ahora bien, toda vez que con este taller vamos a tener en cuenta aspectos que son técnicos jurídicos, pero también herramientas de toma de decisión, es decir, de dirección y herramientas de gestión, hemos de tener en cuenta algunas consideraciones que considero que son clave para poder entender bien la temática que hoy tratamos. Es que para una adecuada comprensión de esta temática hemos de hacer algunas consideraciones. ¿Por qué? Pues porque se exponen formalismos jurídicos de comprensión, a veces complicada, pero que deben cumplirse inexcusablemente. En segundo lugar, se conjugan e integran formalismos técnicos jurídicos con métodos de dirección y de herramientas de gestión con el fin de que puedan materializarse en la empresa mecanismos capaces de influir en la toma de decisiones de corto, medio y largo plazo. En tercer lugar, se pretende, por tanto, sensibilizar, formar e informar y dar criterios para conformar un sistema de buen gobierno corporativo de gestión con un estilo de dirección propio, aunque sin olvidar los preceptos jurídicos de aplicación. A pesar de que el sistema se apoya en tres principios básicos, la ética, el cumplimiento y la gobernanza, los aspectos que hoy se tratan se centran prioritariamente en los elementos de cumplimiento normativo penal por enorme calado, impacto y repercusiones económicas, administrativas y de reputación que tienen para las empresas públicas de medio ambiente, en el caso de no disponer de modelo de gestión fiable e idóneo que los exima o atenúe de responsabilidad jurídica penal si se produjeran ilícitos penales. Por tanto, por todo ello, y habida cuenta que el proceso de implantación material del sistema de gestión requiere varios ejercicios de desarrollo, debemos iniciar cuanto antes las acciones que nos lleven a lograrlo. De esta forma, las empresas serán más sostenibles y sus trabajadores más comprometidos con las reglas básicas. Bien. Con todo ello hemos pretendido montar un taller que ahora sí tiene una estructura ordenada y que se va a ocupar de diferentes aspectos, como en esta ocasión la nota que se está dando. Vamos a comentar el contexto y el análisis normativo y centrado fundamentalmente en el cumplimiento, como he comentado.
algunos requisitos de cumplimiento normativo, vamos a ver cómo se identifican estas normas de acuerdo con las actividades que desarrollan las diferentes empresas que forman parte de ANESMA y cómo estas se relacionan con su entorno a través del ciclo de vida para extraer e identificar aquellas otras normas que también les son aplicables o con sus relaciones con su grupo de interés, tratando también de identificar requisitos y compromisos que las organizaciones tienen en su desarrollo y en su diálogo con ellos. Vamos a analizar también delitos penales que se contemplan de forma genérica en el artículo 31 bis del Código Penal y que se describen y desarrollan en la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. En este caso vamos a analizarlo, vamos a ver qué información mínima deberíamos de tener como para que pudiéramos hacer una buena gestión de esos riesgos, capaz de impedir, eximir o atenuar la responsabilidad jurídica de la empresa. Hablaremos de gestión normativa, es decir, escaparemos ahora de esos elementos formalistas que son más técnicos jurídicos y hablaremos de herramientas, hablaremos de orientaciones y de enfoques normativos que nos permitan cumplir con estos deberes que son de cumplimiento en general y que son penales y que afectan al Código Penal en particular. Hablaremos de la información mínima y que tiene que estar documentada como para que en todo momento cualquiera de los grupos de interés de la organización, interno o externo, sepa realmente cuáles son los diferentes documentos normativos que han de aplicarse en la implantación de este modelo de gestión que, como digo, es un modelo de gestión de buen gobierno corporativo. Finalmente, comunicaremos cuáles serán los próximos talleres, que serán el 5 y el 6, en la primera del mes de julio. Bien, pues dicho esto, que sería la parte introductoria, pasaríamos entonces a la primera parte de este taller. Bien, vamos a ver aquí tenemos en una misma diapositiva, vamos a ver por una parte los elementos formales y la otra parte las herramientas o elementos de dirección que van a permitir la toma de conciencia, las diferentes tomas de decisiones y también las herramientas que nos van a permitir cumplir con la normativa aplicable que hemos identificado y analizado como elemento formal son las que tienen que desarrollar la empresa. Bien, en primer lugar, empezamos partiendo de la diferencia que existe entre cualquier sistema de gestión de lo que tenemos a uso con el sistema de gestión de buen gobierno corporativo que en estos momentos tratamos de implantar. Es un sistema de gestión que se nutre de otras metodologías que son estandarizadas y que fundamentalmente se va a centrar en estos momentos, como he comentado anteriormente, en la parte de cumplimiento normativo. Y no lo hace la gobernanza, como sí se hace en otros sistemas, fundamentalmente en el de responsabilidad social, que como ya sabéis, la gobernanza sería el eje fundamental sobre el que el sistema cubre el resto de materias de responsabilidad social. En este caso, la gobernanza y ética serían dos ejes del sistema, pero el eje nuclear sería el del cumplimiento normativo y de otros requisitos aplicables. Aquí veremos los elementos formales, las herramientas de gestión, las actividades de acuerdo al sector, el ciclo de vida, su relación con los grupos de interés, los diferentes enfoques de sostenibilidad al que están sometidos, teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen impacto que trascienden del ámbito de su aplicación y que tienen que ver con enfoques de sostenibilidad como cambio climático, objetivo de desarrollo sostenible o transparencia o acceso a la información. En cuanto a la ética, que sería uno de los tres ejes, en este caso, bueno, pues tendrían que ver con la aplicación de los compromisos, valores, principios y conductas que van a formar parte de la cultura organizacional que a través de la gobernanza, como otro de las reglas básicas, deberían los líderes modificarla de manera que recoja ese tipo de principios, valor y compromiso y aquí puedan construir su modelo de valor. Su modelo de valor que ha de organizar, poner en funcionamiento con un estilo propio de liderazgo que lo permita, estableciendo responsabilidades claras
Y fundamentalmente aquí las responsabilidades van a centrar aquellas que precisamente son las que deben cubrir de acuerdo con el Código Penal, y aquí me refiero a las responsabilidades indirigendo o a la de invigilando, para garantizar que esos principios que las personas con poder y autoridad en la organización tienen que desarrollar como procedimiento de diligencia para impedir que cualquier otra persona de la organización pueda incurrir en ilícitos o en irregularidades que lleve a la organización a cometer delitos penales que entrañen sanciones, como sabemos, para empresas públicas, que pueden ser desde la multa hasta la intervención que puede ser suspensión de la organización, incluso el cierre de la empresa. En este caso, como digo, de gobernanza sería la segunda principio que implementaría el sistema. Por tanto, la materia y principio de buen gobierno corporativo serían 3: ética, gobernanza y bajo el núcleo principal del cumplimiento. A continuación, siguiendo con este enfoque, vamos a ver ahora cuáles serían los elementos que van a constituir el sistema de gestión, el sistema de buen gobierno corporativo. Seguirían estando las tres reglas básicas, los principios de ética y gobernanza, y como vemos, la parte de normativa aquí se desglosa para cubrir normativa exigible de aplicación obligatoria con los requisitos aplicables. Requisitos que son aplicables por el tipo de operaciones, por el tipo de actividades y sus relaciones como he comentado antes, con el ciclo de vida, tanto con los socios de gobierno, pero también con los restos de los grupos de interés. Son compromisos y requisitos que, una vez que se asumen, se documentan, se incorporan al sistema, y la empresa, para poder cumplirlo, tiene que desarrollar las acciones y los controles que son convenientes, como para que pueda actuar igual como si fuera una exigencia normativa. En este caso, los elementos del sistema son elementos que vienen de la estructura de alto nivel, y que, por tanto, son elementos que tienen que ver con contextos. Aquí, debajo de cada uno de estos requisitos, elementos, he identificado el taller en donde o ya se han ido exponiendo o se van a exponer próximamente. El contexto, parte del contexto se hizo en el taller 2, hoy se va a hablar de contexto, pero fundamentalmente contexto normativo. Liderazgo, que también lo estuvimos comentando en el taller 3, el de planificación, objetivo y planificación para lograrlos, que sería el taller 6. El 8 sería el de apoyo, y por tanto, cuál es la formación, los recursos, las comunicaciones, los procedimientos, la diligencia necesaria como para que se pueda desarrollar las operaciones que se harán en el taller 7 de acuerdo con la planificación que previamente habremos visto en el taller anterior. El taller 9 será el taller de la evaluación, y aquí vamos a ver cómo se hacen las evaluaciones fundamentalmente de todos los elementos que contienen el sistema, pero fundamentalmente también la identificación, determinación de aquellos riesgos que tienen que ver con la exigencia normativa en general y con la exigencia penal en particular, y cómo a partir de ahí se van a desarrollar el esquema que va a permitir no solamente el desarrollo de esos elementos, que se planificarán, que se objetivizarán, y que además se necesitarán de un sistema de medición, de control y, por supuesto, de evaluación. Aquí veremos auditoría, revisión de órganos de gobierno, revisión del Comité de Buen Gobierno Corporativo, del Comité de la Alta Dirección, para finalmente acabar con el último taller, en donde veremos cómo la empresa puede mejorar el sistema de buen gobierno, tanto porque ha detectado no conformidades que analiza y que convierte sus causas en oportunidades de mejora, como porque tiene instrumentos y herramientas para innovar, y también establece alianzas con otras empresas como para poder introducir mejoras en el gobierno corporativo. A continuación, siguiendo con este orden y estructural de los elementos que, como digo, son los formales, entramos de lleno en el contexto como uno de los elementos del sistema de buen gobierno corporativo,
en donde se hemos venido tratando en el taller 2, en el taller I4. En el taller 2 ya vimos los elementos del ecosistema de la organización, hablamos de cómo se identificaban a los grupos de interés, cómo se detectaban sus necesidades y se buscaban o se arbitraban mecanismos de diálogo, cómo se dialoga desde el punto de vista interno con las personas de la organización y también con otros socios de negocio, cómo la empresa se relaciona con otras organizaciones y en este caso también cómo se vincula con autoridades, no autoridades solamente administrativas, sino jurisdiccionales, para tener medidas y herramientas predictivas para el caso de que se puedan incumplir algún tipo penal de los que se establece en el código y en la circular. Y fundamentalmente en este círculo negro es donde vamos a centrar hoy toda la exposición, en el sentido de identificar y gestionar el cumplimiento. Es decir, identificar, pero también gestionar, controlar, medir, seguir y actualizar toda la parte de normativa. Y fundamentalmente este contexto pues tiene que ver con el sistema de gestión, es decir, articular, estructurar e integrar una serie de metodologías y de criterios que puedan interrelacionar todo lo que se hace con el fin de contribuir a que tanto la parte ética como de gobernanza como la parte de cumplimiento puedan ser desarrolladas de una forma idónea y de una forma eficaz, como así dicen el Código Penal y la Circular 1 de 2016. Continúo con este esquema que está ordenado, tiene un orden quizás lógico, y aquí en esta diapositiva lo que vamos a ver es que ya por fin con toda esta información de entrada tenemos una información para que nos permita analizar y hacer las conclusiones necesarias para entrar en la parte de gestión. El marco normativo del sistema, en este caso, va a recoger toda la normativa, todas las instrucciones, todas las ordenanzas, incluso los requisitos aplicables que constituyen una obligación por parte de la empresa, porque han pasado de ser compromiso a ser materia reguladora interna, y aplican tanto al principio ética, y en este caso pues tenemos mecanismos estandarizados, como puede ser la ISO 26000, pero también la Ley Básica de Empleado Público, quiero recordar que son artículos 52 y siguientes de esta normativa básica para el empleado público, que aplica, por supuesto, a todo el personal laboral de empresas públicas y que de alguna manera establece los principios ética y de conducta que tienen que conocer y cumplir todos los empleados, pero también vamos a ver cómo el Código Penal y también la circular arbitran una serie de estipulaciones concretas sobre esta regla básica de cumplimiento de la ética. En cuanto a la gobernanza, también se apoya en uno de los apartados también de la ISO 26000. Vuelvo a recordar que la gobernanza para la responsabilidad social, en cualquiera de sus tres grandes materias, social, económica o ambiental, pues la gobernanza se situaría como el eje nuclear del sistema, que además tiene que ver con el resto de materia de desarrollo. Aquí la gobernanza no es el eje nuclear, como he dicho al comienzo, sería la normativa, su conocimiento, su análisis, su aplicación y su control, de forma que pueda dar formalismo al resto de las decisiones que se puedan desarrollar en nuestras empresas públicas. ¿Por qué? Pues porque no obliguemos que desde hace ya algún tiempo, pero fundamentalmente desde el año 2018, nuestras empresas, las empresas públicas, no solamente tienen una vinculación que les exigen un plus como organizaciones empresariales públicas respecto a los demás, en el sentido de que toda la gestión está comprometida con las normas, fundamentalmente con normas que tienen que ver desde la adquisición de los diferentes materias primas a través de los procedimientos de contratación que son rígidos y que se regulan, hasta el cumplimiento de ciertos deberes que tienen que ver con cumplimiento no solamente de cualquiera de las legislaciones que configuran el desarrollo de nuestra empresa, mercantil, administrativa, societaria, fiscal, social, ambiental, sino además
porque tienen impacto ahora, no solamente porque puede o no privar la libertad de las personas de nuestra organización, sino porque desde el año 2015 aparece la figura del Código Penal que no exime a las empresas públicas del deber de cumplir una serie de delitos, que vamos a ver cómo estos 34 delitos, que es la suma de lo que aparecen en la circular 1/2016, más la aparición de otros delitos que ya son obligatorios en el territorio nacional por la transposición que se ha producido de otras directivas europeas, vamos a ver realmente cuál es el impacto de estos delitos dentro de la gestión y de las decisiones que se toman dentro de nuestras empresas. Bien, esta sería, como digo, la parte más formal, la parte de contexto, la parte del ecosistema normativo que permitiría llegar hasta la parte menos dura, hasta la parte la parte de dirección y de gestión, que tiene mucho más que ver a cómo con una ética y unos principios básicos y una forma de orientarse y de proceder somos capaces de tomar la decisión, por supuesto, tomar la decisión para desarrollar las operaciones a corto plazo, pero también para buscar un enfoque sostenible, con una visión clara que también sea sostenible, tratando de incorporar en la gestión a medio y largo plazo todos los enfoques que tienen que ver con la sostenibilidad y con aquellos nuevos retos que nos están demandando los diferentes grupos de interés al que dirigimos nuestras actuaciones. Recordemos, como hemos comentado en otros talleres, que las empresas de hoy, que son fundamentalmente operativas, deben de buscar el camino de la sostenibilidad, tratando de trazar enfoques que son enfoques sostenibles y que son precisamente aquellas que van a cubrir ahora también las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, que hoy no solamente se centran en que los resultados de la prestación de los servicios respondan a los niveles que ellos nos exigen. Nuestros grupos de interés, cada uno de una forma diferente, nos demandan un plus, unos valores que han de formular ese modelo de valor que influye en nuestra visión y que, por tanto, debe de formar parte del plan de empresa que sea capaz de encaminarlo de una gobernanza y con un buen gobierno hacia esas metas, que son también metas sostenibles. En esta ocasión, el marco de la gestión es un marco en donde inicialmente tenemos, como hemos dicho, las herramientas formales que son de identificación normativa, generamos los métodos. Estos métodos pueden ser métodos que ya existen a nivel nacional o incluso internacional, y sí que nos proporcionan los criterios necesarios como para que al final podamos transformarlo en herramientas que esas sí son posibles de poder ser gestionadas por los profesionales de nuestras empresas de medio ambiente. Una vez identificamos las normas y los métodos, los integramos, los cruzamos y lo alineamos de una forma articulada para que pasemos a una parte en donde aquí influimos todo el resto de las reglas, comprendemos por el análisis que se hace, que es un análisis técnico, pero que para el que se puede tener o no el apoyo de asesores técnicos. Desarrollamos diagnósticos también con algunos documentos que nos van a proporcionar de forma sencilla el obtener la información para analizar. Son diagnósticos que ya hemos entregado, que ya hemos visto en estos talleres anteriores, y finalmente con esos diagnósticos podemos hacer exámenes que van a contribuir en la complementación de fichas normativas internas y externas, y que también nos va a permitir el que se puedan entregar los comunicados que como empresa tenemos que desarrollar con nuestro grupo de interés. Habrán comunicado de esas fichas normativas a los grupos de interés internos, a nuestras personas, sea cual el grupo al que pertenece, y por tanto el grado de madurez y desarrollo técnico de la misma serán diferentes, o simplemente a otros grupos de interés con el que nosotros desarrollamos y que tengamos interés en que conozcan realmente cuál es nuestro sistema. Otro de los niveles de la gestión sería en este caso la gestión puramente normativa, en el sentido de evaluar lo que ya está identificado, conocer el grado de cumplimiento, medirlo con los indicadores
que la organización tenga y, por supuesto, pasar a la evaluación para apreciar si efectivamente lo que estaba planificado y las acciones que se desarrollan y se controlan se cumplen o no se cumplen. Otro aspecto de la gestión es el desarrollo de exámenes independientes y objetivos para que después de la evaluación se vea realmente si lo que se obtiene como resultado es lo idóneo, es lo que efectivamente es eficaz y es conforme con lo que se espera del sistema, y para que además puedan nutrir los informes de revisión que deben estar al alcance y al servicio de los órganos de poder y de autoridad de la organización, para que al mismo tiempo puedan formar parte de los requisitos de mejora, que al mismo tiempo se incorpora en una línea de acción, en un esquema de calidad, de forma que el propio sistema se va alimentando con el conocimiento y el talento que el propio sistema está conformando en su desarrollo. Bien, ahora vamos a ver, para terminar todo el esquema, esto sería la matriz, una matriz sobre la gestión normativa del sistema, y aquí lo que se hace es integrar de una forma ordenada y estructurada todos los elementos formales y también las herramientas de gestión que saldrían de aquellos requisitos que el sistema nos demanda. Por una parte tendríamos las entradas, la parte inferior he puesto los talleres en donde vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, que pueden ser formales y que pueden ser de entrada, que son acciones o son decisiones o son tomas de actividad y que pueden estar o no documentados en formato de procedimiento o en formato de proceso, en donde además de establecer qué se hace, que también intervienen herramientas para que podamos extraer otras herramientas que al mismo tiempo, de forma articulada e integrada, se incorporan en otras y van formando parte de los elementos de mejoras que proporciona el sistema. De una forma concreta, el taller 2, que en su momento se dio, y siempre bajo el marco de la normativa, ya estuvimos viendo herramientas de diagnóstico y de asesoramiento. Quiero recordar las herramientas que ya se dieron sobre los diagnósticos para la organización de un buen gobierno corporativo, aquellos diagnósticos que se formularon para conocer y para examinar cómo se encontraba la empresa de acuerdo a la UNE en 19.601, otros que también se hicieron para conocer cuál sería la foto de cumplimiento del anexo 3 bis C5, quiero recordar, de la Orden de Hacienda de la Función Pública, es decir, la Orden HFP 1030 de 29 de septiembre, en el sentido de formular el plan de medidas de recuperación, transformación y resiliencia que es necesario que las empresas públicas tengan, que son beneficiarias de fondos de recuperación de la Unión Europea. Y como vimos también los documentos, las herramientas que tenían que ver con la gestión de los riesgos y oportunidades y los diferentes informes que permitían tener una información para poder proseguir con el sistema. El taller 4 de hoy se centra, como digo, en la identificación normativa, en la generación de fichas para conocer realmente los tipos, la información asociada a los tipos penales que aparecen en el Código Penal, la fuente de información que la interpreta de la directriz técnica de la circular, una vez identificados esos riesgos, cómo se gestionan, y luego finalmente cómo esos informes de evaluación nos van a permitir conocer si efectivamente el grado de desarrollo y de implementación es el correcto, es el que se espera de la empresa. Otra normativa, otro elemento formal normativo o otra herramienta normativa que tiene el sistema de buen gobierno corporativo tienen que ver, y lo vamos a ver en el taller 6 y 7, con el requisito de evaluación, en el sentido de ver todos, en este caso, los riesgos que sean el requisito de planificación, y aquí veremos los métodos, criterios y de evaluación y de planificación para identificar los riesgos inherentes. Aquí veremos algunos de los criterios de probabilidad y, por tanto, quiénes, cuánto, cuándo,
se pueden infringir o desarrollar o cubrir la probabilidad de que se cometan los riesgos penales. En este caso estaríamos en los riesgos inherentes, y también, también veríamos los resultados de la evaluación de los riesgos relevantes o de los riesgos residuales, y también veríamos los mapas y, por supuesto, tanto en uno como en otro caso, los mapas, ¿no? Los mapas que visualizarían la prioridad de actuación por parte de la organización. El 7 también estaría lleno de contenidos normativos, y aquí veríamos elementos de apoyo que tienen que ver con procedimientos de diligencia, muchas de las cuales son de tipo normativo y de tipo contractual, como son las comunicaciones que se hacen a los diferentes socios de negocio para que nos permitan y apoyen el cumplimiento por parte de nuestra organización, y otra serie de controles que van a coadyuvar al cumplimiento normativo por parte de las empresas públicas de medio ambiente. En este caso centraremos controles que, como digo, pueden ser predictivos, pero también detectivos y correctivos, y los planes para con los objetivos convenientes para lograrlo, ¿no? Y cómo se intervienen de manera que podamos hacer que mejoren los controles que tengamos sobre los riesgos preventivos que previamente hayamos hecho. A continuación, sobre el requisito de la revisión, tocaremos la normativa aplicable al desarrollo de los objetivos, en este caso objetivo táctico, que no serían los generales o estratégicos, y que también tendrían un impacto sobre una normativa que lo exigirían o que obligarían su cumplimiento. Aquí en concreto me estoy refiriendo a los objetivos técnicos que han de mejorar el comportamiento de la organización en el sentido de contribuir al control y a la mejora de los riesgos penales que son relevantes para las organizaciones, y cómo la empresa además tiene un plan con objetivos concretos para cubrir el plan de medida antifraude que la orden que he comentado anteriormente exige a las empresas que quieran beneficiarse de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea. Aquí, finalmente, como salida, tendríamos los diferentes instrumentos de informes de revisión que nos van a permitir, además, el tener una información clave como para que, junto con el siguiente requisito, que será el requisito de cómo finalmente somos capaces de recoger todo lo mejor de todo el desarrollo del sistema, procurando influir en el mismo en términos de mejora, analizando causas de problemas, pero también incorporando otra serie de herramientas, como puede ser la investigación, puede ser el desarrollo, la innovación, la creatividad, o simplemente el benchmarking por nuestra relación y alianza con otra empresa. Bien, pues con todo esto, que luego perdonáis que es un poco muy técnico quizás, es complicado, como decía al principio, conocer la naturaleza del cruce de información que por una parte traza el tendido y contenido técnico jurídico, y luego lo cruza y también lo integra con la parte de dirección y de gestión de las empresas públicas de medio ambiente. Con todo esto vamos a ver ahora un poco de contexto internacional y nacional de lo que la normativa más influyente. Fundamentalmente quiero recordar que por el calado que tiene en este caso la normativa administrativa y por supuesto penal, voy a centrarme en el Código Penal, también en la circular de la Fiscalía General del Estado como directriz de interpretación, y una guía para la gestión que de alguna forma va a permitir ofrecer mecanismos y herramientas como para que todo el sistema que antes acabo de comentar puedan utilizarse de elementos que permitan que esa estructura pueda funcionar, se pueda aplicar y efectivamente sea capaz de marcar un rumbo, un camino que nos lleve a la implantación de ese sistema de buen gobierno. Bien, en lo que se refiere al tema internacional,
hay que decir que, bueno, que en el orden internacional, desde hace más de 25 años, la preocupación pues de todos los países, de todas las organizaciones mundiales, desde la ONU hasta cualquiera de las convenciones internacionales concretas y por materia, se han ocupado de estos temas, de la ética, la gobernanza, y el cumplimiento no es algo nuevo. Por el contrario, son reglas y principios básicos que han demandado a las diferentes autoridades y agentes social y económico que interactúen con el fin de que el mundo actual, el mundo futuro, el mundo más cercano, pueda tener una sostenibilidad que garantice la supervivencia en las mejores condiciones para nuestras propias generaciones y la del resto. Bien, es verdad que si, y eso lo vamos a ver ahora en los diferentes hitos, bien es verdad que durante estos años se ha tenido mucho más, los hitos que se han producido tienen mucho más que ver desde luego se ha tardado mucho en que las organizaciones que son las que finalmente toman la iniciativa para exigir que luego el resto de los agentes socioeconómicos se muevan, puedan interactuar y puedan hacerlo de una forma obligada. Vamos a ver cómo su movimiento ha sido lento. ¿Por qué? Pues porque se han producido una serie de reacciones disruptivas por parte de los actores políticos, de los actores económicos, en el que finalmente el movimiento es un movimiento muy lento. A nivel de hito, hay que también comentar que, si bien es cierto que lo que afecta a la ética y también a la gobernanza ha tenido paradigmas muy concretos y su movimiento y sus métodos han sido muy voluntarios, me estoy refiriendo en la parte ética a los principios y los objetivos del milenio, a los principios del Pacto Mundial, no del año 2000, sino 2010, a los objetivos de desarrollo sostenible de 2015, en la mayoría de los cuales pues, son voluntarios, son faltos quizás de que tengan herramientas incluso que puedan nutrirnos y puedan darnos pistas de cómo lo desarrollamos. En cuanto a la gobernanza, pues tan solo aparecen la ISO 26000 en el año 2010 y posteriormente, y muy reciente, una ISO 37000 que parece que despeja una serie de dudas y establece criterios sobre gobernanza, pero muy centrada en el tema de antisoborno. Pero sí, bien es verdad que la parte de cumplimiento, las organizaciones y las empresas y las administraciones desde principios del año 2000 vienen demandando el deber de cumplimiento centrado fundamentalmente en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción que tanto daño ha hecho y que tanto ha supuesto de pérdida de una serie también de valores y también de formas que nos han permitido tener un marco no solamente empresarial, sino técnico y económico, que puedan hacer sostenible todo el marco sobre el que estamos trabajando. Bien. A continuación, una vez que hemos visto este marco internacional y normativo que afecta a los tres principios básicos, aquí en lo que se refiere, como he comentado antes, al tema del cumplimiento, que es quizá el mayor avance que podemos considerar en cuanto a la gestión normativa y promulgadora de las diferentes instancias que se ocupan de esto, pues realmente desde el año 2014, pues tanto las instituciones internacionales que ha sido ISO o aquellas legislaciones internacionales de mayor impacto, como son las inglesas y algunas europeas, han aterrizado a nivel nacional y aquí en España, bueno, pues la ISO 2014 establece un sistema voluntario de cumplimiento normativo que afecta al tema fiscal, medio ambiente, derecho de los trabajadores, derecho administrativo, que luego se acompaña y que se implementa con la contribución que hace la norma 19.001 sobre los temas concretos penales, como además desde el año 2019, 2016, pero también 2021 y 2022 aparecen otras normas que establecen y desarrollan una serie de tipos penales concretos
que tienen que ver con tipos penales de corrupción, y también como la Unión Europea empieza a transponer algunas directivas para exigir que las administraciones estatales luchen contra aquellos elementos que están distorsionando las operaciones de ayuda por parte de la Unión Europea y que tienen que ver con el tema del fraude en la corrupción. Y aquí me refiero al cohecho, a la malversación, o simplemente, y la malversación no solamente activa, sino pasiva, o aquellas intervenciones por parte de aquellas autoridades de empresas públicas o de administraciones, pero también de empresas privadas, que lo que han hecho con este tipo de fondos es aprovecharse en beneficio propio y no contribuir al desarrollo y al bienestar tanto de la empresa como al grupo de interés al que añade valor. Bien, pues a continuación vamos a centrar un poco también los tiros en dónde estamos ahora. Donde estamos ahora es que las últimas normas que han salido, que son las del sistema de gestión antisoborno, que tiene la misma estructura de alto nivel que la que sí tiene la norma UNE 19.601. Y por último, vamos a ver también, una vez esto, que vamos en esta próxima diapositiva, vamos a ver la relación que existe sobre las normas voluntarias y las normas obligatorias, es decir, cuál es el cruce de información en donde vamos a ver realmente que lo que empezó siendo exigible y voluntario, las normas, en este caso UNE 19.616, la recoge y lo que hace, más que hacerla voluntaria, es recoger y transformarla en herramienta para la gestión. Aquí esta información se puede extraer de alguno de los anexos de la norma UNE 19.601 y que además toda esta información, como comentó Juanma, se colgará en el banner correspondiente de la página web de ANESMA, con lo cual no es posible trasladar toda la información que aquí se dice. Yo voy a expresar aquella que resulte más importante, pero de todas formas esta información, como digo, aparece ya en el anexo de esta norma y también aparecerá en la ponencia que se colgará en la página web. Bien, pues vamos, aquí, como he dicho, se integran los elementos formales que son legales, que están establecidos en el Código Penal o en la circular, con la norma voluntaria UNE 19.601. Y desde el punto de vista de los requisitos, que fundamentalmente son aquellos que la ley exige que se incorporen en el modelo de gestión, un modelo de gestión de compliance, que sería el núcleo fundamental de nuestro sistema de gestión de buen gobierno corporativo, sería lo siguiente. La identificación de las actividades ya aparece en el numeral 1 del apartado 5 del artículo 31 del Código Penal. Aquí la identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos por los delitos que deben ser preventivos. Por tanto, es necesario identificar actividades y es necesario identificar las actividades en su ámbito, pero también en su ámbito y también en su diferente ciclo de vida por la interacción que hace en cada una de las fases con su grupo de interés, porque esto nos va a permitir identificar las normas que son aplicables, tanto por la naturaleza de la actividad como por la relación de los grupos de interés. ¿Y esto para qué nos va a venir bien? Bueno, pues nos va a venir muy bien porque a la hora del diseño de los criterios de aplicación de identificación de los riesgos, nos va a servir como para que podamos establecer límites a la hora de la aplicación de qué estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de que los operarios de una empresa de limpieza pueden ser susceptibles de la comisión de delitos de prostitución, por ejemplo, se me está ocurriendo, tenemos que ver realmente si ese delito es un delito que deban materializarse por parte de este grupo, que deban materializarse y si se materializa, cómo y cuándo. Y aquí lo que vamos a ver es que precisamente las actividades de los operarios de limpieza, en su tránsito por cada una de las fases de la actividad del ciclo y de los grupos de interés en el que desarrolla, pues no es posible que puedan desempeñar este tipo de actividades, por más que de una forma absolutamente involuntaria, pero que nada tiene que ver ni con la actividad, ni con el ciclo, ni con sus relaciones con los grupos de interés, pueda cometerse. Por tanto,
este riesgo no es un riesgo que se va a materializar dentro de este grupo. Por tanto, podrá ser un riesgo posible, porque así lo determina la circular, podrá ser un riesgo que es posible, pero que no se va a materializar porque no es probable dentro de ese grupo, y por tanto ya no será necesario que se continúe evaluando, y por tanto no será necesario saber si es inherente y por tanto si es relevante. Bien, esta actividad en este caso, esta identificación de actividad tiene también que ver con lo que aparece en la norma 19.601 en cuanto a la determinación, va a formar parte de la determinación del alcance del sistema, de la política de compliance, de la identificación y análisis de la evaluación de los riesgos penales, de la diligencia y de la vigencia debida. Este tipo de herramientas de gestión que propone la norma son herramientas que vamos a ver en algunos de los talleres. La parte de determinación de alcance ya se vio en el taller 2. La parte de política, la parte de diligencia la vamos a ver en el taller, creo recordar que es el 5, como documentos que se incorporan a la planificación y que además del manual y del código son los que van a orientar todo el sistema, y la parte de procedimiento y la parte de diligencia, de cómo actuar y cómo orientar la gestión, van a formar parte de esos otros talleres. Y por último, de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, vemos cómo la empresa va a reunir las herramientas necesarias como para de que esos riesgos que son posibles surjan los materiales, se identifiquen aquellos que sean relevantes porque tienen que ver con la naturaleza de sus actividades, y por último se consideren como especialmente importantes porque además son objeto de control por parte de la empresa, y porque además se hayan podido materializar a lo largo del desarrollo del transcurso de la empresa. Esta serie de normativas, esta serie de requisitos que se alinean entre las obligaciones legales y la norma tienen que ver además como cómo se concretan los procesos de cultura de compliance que aparecen descritos en el artículo 31.5, numeral 2 del Código Penal, y que se alinean con el apartado 5.1.1 de buen gobierno corporativo de la norma. Tenemos otros requisitos que también se alinean del Código Penal a este apartado, que sería el de los recursos necesarios, que se exigen en el 31.5, numeral 3, disponer de los recursos financieros adecuados, financieros y no financieros, adecuados para impedir la comisión de estos delitos, y aquí los recursos pues, tienen que ser relativos a cuáles son los controles financieros, los objetivos de prevención, si la alta dirección ha implementado los recursos que puedan garantizar con eficacia el desempeño, si ha determinado un grupo que se ocupe precisamente de la implementación del sistema. Otro de las actividades que la ley y la norma tienen como líneas comunes serían los canales de comunicación. En este sentido se enumeran en el número 4, numeral 4 del artículo 31.5, en cuanto a obligaciones de informar los posibles riesgos, a qué grupo de interés, cuándo y cómo, cuál es el marco de diálogo, en este caso a la alta dirección, para que pueda también formular sus informes de revisión, en la política, en las comunicaciones también de incumplimiento y irregularidades, por supuesto en la alta dirección, en el apartado correspondiente al D, en el sentido de hacer cumplir tanto interna como externamente la política. También en el establecimiento del régimen disciplinario que establece el numeral 5 del artículo 31 bis 5, y que por tanto son requisitos que ha de tener implantado el modelo, que al final se exigen por el Código Penal, y que por supuesto en el caso de que se levanten denuncias por parte de cualquiera de los grupos de interés o de oficio por parte de la administración, las empresas tienen que garantizar que tienen un modelo
que no solamente informan acerca de estos elementos, sino que también los tienen implantados y, lo que es más, tienen evidencia y registros que garantizan que lo están desarrollando en el momento en donde son necesarios establecer. Finalmente, los procesos de control, evaluación y revisión, que también exige el numeral 6 del artículo del apartado 5 del artículo 31 del Código Penal, en el sentido de que las empresas tienen que desarrollar una serie de procedimientos y mecanismos de mejora, revisión, evaluación, revisión por el órgano penal y de auditoría y de evaluación, con el fin de garantizar que estos procesos de evaluación y de evaluación del sistema se cumplen. Bien, aquí tenemos algunas normas que exigen fórmulas contractuales con proveedores que surgen después de los procesos de contratación que las empresas tienen que poner en marcha y que al final son proveedores que resultan de las adjudicaciones de los concursos o de los contratos que se tengan, pero también cláusulas contractuales o no contractuales acerca de otros requisitos, de la implementación de otros requisitos que la empresa asume con otros socios, con otro grupo de interés que no tienen por qué necesariamente ser proveedores de obra, de servicios, de productos. Bien, un tema importante que también forma parte del análisis técnico-jurídico, que en este caso los expertos, los juristas tienen que hacer como para que las herramientas sean unas herramientas que no sean susceptibles de interpretación, sino simplemente se doten a la organización para cumplirlas, sin más, porque son exigibles. Esa es la Directiva 1/2016, que interpreta lo dicho en la Ley Orgánica 1 de 2015, que modifica el Código Penal y que de alguna manera va a responder a varias cuestiones. En primer lugar, a cuáles son los delitos que generan responsabilidad penal de la empresa jurídica, cuáles son, en segundo lugar, los requisitos para exigir responsabilidad penal a las empresas. En tercero, cuáles son los requisitos que las personas jurídicas deben cumplir para quedar exentas de responsabilidad penal. A continuación, cuáles son los requisitos que la empresa jurídica debe cumplir para apreciarse la atenuante. Y por último, qué requisitos debe cumplir un programa de prevención de delitos. Para responder a la primera, basta con detallar los delitos que aparecen en la circular en el apartado correspondiente, que son 25, que vemos que son delitos cuya regulación aparece en muchos de los, en algunos del libro 2 y en muchos del libro 3 del Código de 1995, modificado varias veces, fundamentalmente por la Ley Orgánica 2010 y 2015, pero también, como he dicho, por diversas directivas que surgen de la Unión Europea, tras la detección, por supuesto, del desarrollo sobre cómo se han ido obteniendo y desarrollando algunos de los fondos europeos que cohesionaban precisamente los instrumentos de desarrollo y de recuperación de la Unión Europea. Aquí las directivas finalmente han sido directivas cuya transposición en su mayor parte ya han sido promulgadas por los diferentes estados de la Unión Europea. En nuestro país se ha hecho, aunque se ha hecho tarde, pero incluso en algunos de los casos, como puede ser la directiva de la Unión Europea sobre los canales éticos o los canales de comunicación de denuncias cuando se producen algunas irregularidades por parte de terceros en cuanto al desarrollo de las operaciones de la empresa, que es una directiva que ya es obligatoria desde el año 2019 para aquellas grandes empresas, que ya lo es desde el año 2021, desde diciembre, para aquellas que tienen más de 50 trabajadores, pero que en estos momentos el Ministerio está desarrollando mediante una orden. Por tanto, a pesar de que las leyes no se hayan traspuesto en el formato normativo español, sí que han de cumplirse. Y aquí me refiero fundamentalmente a delitos que tienen que ver con terrorismo y corrupción, que finalmente vemos que están afectados y que tienen un peso muy importante y que lógicamente lo están cobrando aún más, a pesar de que ya lo tengan otros delitos que tienen que ver con la naturaleza de nuestras actividades, que con independencia de todas las herramientas que ya se tengan, quiero recordar que por el número las personas que desarrollan
nuestras actividades, por nuestra actividad y el entorno en donde estamos trabajando y nuestra composición y vocación pública, pues fundamentalmente van a ser derechos que tienen que ver con los incumplimientos de los derechos de los trabajadores o los derechos de medio ambiente o salud pública, o cómo respondemos a la administración pública en cuanto a si somos o no cumplidores de las obligaciones que tenemos con las administraciones y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, cómo nuestro comportamiento ético está respondiendo a aquellas obligaciones que tienen que ver con la corrupción. Vamos a ver próximamente cuáles son aquellos tipos, aquellas conductas de corrupción que ya están preocupando. Vamos a ver la diferencia entre una y otra y vamos a concretar realmente aquellas que tenemos que centrar la actuación precisamente porque las administraciones y nuestros socios de negocio no demandan. Y aquí me estoy refiriendo al tráfico de influencia, me estoy refiriendo a posibles conductas de nepotismo, a conductas de malversación, fraude, cohecho, y algunas que además están, no solamente ahora pueden hacer daño y luego pueden privar de libertad a las personas que los cometen, sino que, como vengo repitiendo, son conductas que pueden exigir y sancionar a las empresas públicas de medio ambiente por no haber actuado con la diligencia suficiente como para haber elegido a aquellas personas que convenientemente tienen la autoridad y poder como para dirigir la empresa. Es decir, una mala elección en el director, en la autoridad que tiene el poder por parte de quien los propone, puede no eximir a la organización en el cumplimiento de estos tipos delictivos, pero también no cumplir con esos deberes de supervisión, de control por parte de los que dirigen la empresa para velar porque los que desarrollan las operaciones cumplan con estos deberes, también puede hacer que las empresas puedan ser sujetos de este tipo de responsabilidad jurídica penal que establece el Código Penal, que desarrolla, como digo, esta circular y que además apoya las diferentes directivas que han sido o no promulgadas en nuestro derecho, en nuestra normativa nacional. En estos momentos son 34 las figuras delictivas que hemos ido agrupando para su gestión en otras 10, de modo que, como tienen una naturaleza similar o están contempladas dentro de un mismo título penal, dentro de un mismo libro penal, pues a la hora de poder estructurar y conocerlas, permite el desarrollo a nivel directivo y de gestión de una forma más fácil. De manera que los tecnicismos jurídicos se dejan atrás y quedan solamente las herramientas para cumplir, para comunicar que aquellos que tienen que cumplir lo hagan y para garantizar que cuando se hacen los informes que revelan a los demás el grado de cumplimiento puedan hacerlo. Bien, en esta ocasión tenemos una serie de respuestas que dan, como he dicho, a la normativa y en este caso a la respuesta de cuáles son los requisitos para exigir la segunda pregunta, los requisitos para exigir la responsabilidad jurídica, pues serían los requisitos, serían dos, en este caso, serían los delitos que cometan los representantes legales o aquellos que actuando como miembros de una persona jurídica estén autorizados para la toma de decisión en nombre de la misma u ostentan facultades de organización y control de ella, y el segundo, por los que están sometidos a la autoridad o los representantes legales o están autorizados para la toma de decisión de los trabajadores. A la tercera pregunta, ¿cuáles son los requisitos que las personas jurídicas deben cumplir para quedar exentas de esta responsabilidad? Es que en los casos que ya sean previstos, que sean delitos cometidos por representante legal o persona autorizada, pues se aplicará el eximente si el órgano de administración de la persona jurídica ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y de gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. O lo que es lo mismo, dispongan de modelos de prevención que contengan esta herramienta. En segundo lugar, que se efectúe la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo. En tercero,
que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentemente los modelos de prevención implantados, que en cuarto lugar no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control, y también otro supuesto en el caso en el que los delitos han sido cometidos por los empleados, y es que se aplicará la eximente cuando la persona jurídica, la empresa, haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de gestión, como es el caso de un buen gobierno corporativo, que sea de prevención, dirigido a evitar la comisión de aquellos delitos de la misma naturaleza del que fue cometido, o para reducir de forma significativa de riesgo de su comisión. Pero como se ha visto, se verá a continuación, no solamente puede quedarse en estas medidas que son preventivas, sino que además tiene que proponer medidas que son correctivas y también de control y preventiva. Que tiene que ver con, que sería la cuarta, sería cuáles son los requisitos que la persona debe cumplir para, en este caso, proceder al atenuante. Es que, además, o en todo caso, haber procedido antes de conocer el procedimiento judicial que se dirija contra la empresa, que se confiese ante la administración o las autoridades, es decir, acudir a las autoridades comunicándole esta irregularidad, haber colaborado, si es necesario, en la investigación de los hechos, aportando las pruebas, haber procedido en cualquier momento del procedimiento o anterioridad al juicio oral o reparar o disminuir el daño causado por el delito, y haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces de prevención y de descubrimiento de los delitos para que en el futuro, si se cometen, con los medios que se tengan al alcance, puedan establecer este tipo de cobertura. Por último, la siguiente cuestión que interpreta la circular es qué requisito debe cumplir un programa de prevención. Y fundamentalmente los requisitos que deben cumplir un programa de prevención de delitos tienen que ver con la configuración, con que reúna los elementos del modelo, del manual, que tienen que ver con lo que aparece en los diferentes requisitos del sistema de gestión. Estos requisitos son los que estamos viendo a lo largo de los talleres, que son requisitos y elementos que figuran en la estructura de alto nivel que estamos utilizando para la implementación del sistema, que quiero recordar que son aquellos que tienen que ver con la parte de contexto, con la parte de liderazgo o de dirección, con la parte de planificación, con la parte de operaciones, con la parte de apoyo o la parte de soporte, evaluación y mejora. Más o menos el sistema tiene que además ser conforme e idóneo con este tipo de estructura que ha de contener su modelo. Bien. A continuación vamos a dedicarnos un poco de tiempo en ver cómo analizamos la normativa que es aplicable. Es decir, ya tenemos toda la normativa que tenemos a nivel macro, a nivel de cómo pueden afectarnos por el conocimiento y el impacto que tiene en nuestra organización y fundamentalmente en el sector, o fundamentalmente en aquellos enfoques que a nivel internacional nos tiene que aplicar, porque ya son exigencias, porque nuestra normativa superior, la normativa que nos afecta, administrativa, estatal, europea o incluso internacional, nos hace cumplir. Y ahora vamos a centrarnos en la normativa que nos afecta por nuestras actividades. Y aquí hay normativas que son normativas que tienen que son más próximas, que pueden estar contenidas en normativas que son locales, y también en una serie de acuerdos o compromisos al que llegamos con algunos de los grupos de interés con el que trabajamos. Quiero recordar, imaginemos grupos de interés que tienen que ver con la limpieza o con la recogida o con el tratamiento. Es decir, compromiso, acuerdo o convenio que fijamos con grupos de interés concreto para actuar de alguna manera concreto o para exigir o para ofrecerle servicios que son concretos o para responder a una demanda con la que estamos de acuerdo y que además permite la implementación de requisitos
o de recursos que son diferentes a como lo estamos haciendo con otros grupos de interés. Aquí la identificación de los grupos de interés no se hace solo por la empresa, sino que hay que hacer los grupos de interés por cada una de las actividades, porque además hay que luego tener en cuenta la identificación por el grupo de interés, además por la afección a los objetivos de desarrollo sostenible que pueden estar afectados en su desarrollo, y además tendríamos toda la información para garantizar y organizar una estructura normativa que responda a la actividad, pero que además tenga una orientación sostenible, porque no solamente va a exigir la incorporación de normativa de actividad, pero también la afección de normativa de sostenibilidad, porque tiene en cuenta los retos de sostenibilidad, y también la normativa de aplicación voluntaria, porque tiene la identificación de aquellas actividades o aquellos requisitos aplicables que tenemos la obligación de cumplir, porque cubren la necesidad y expectativas de los grupos de interés. Bien, pues dicho esto, hemos analizado por parte de ANESMA, que como ya sabéis, se está utilizando ANESMA para construir todos los documentos tipo que van a servir, y además las herramientas para construir este gobierno corporativo, y en este caso hemos diseminado las 25 actividades por parte de la empresa. Tenemos también información a través de los diferentes documentos de cuál es su relación con cada uno de los ciclos de vida, y por supuesto también con los grupos de interés. Como además sabemos la afección que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos perfectamente la normativa asociada a cada uno de los objetivos sostenibles y a cada una de las normativas asociadas a los grupos de interés. Bien, a continuación centramos ahora en los riesgos delictivos, que de los posibles o probables que se contemplan en la circular, destacamos porque posiblemente puedan ser materializados en nuestras organizaciones. Y son del orden de una veintena, que no por eso tienen que ser riesgos delictivos de nuestra actividad o tienen que tener la misma importancia, porque eso va a depender de las evaluaciones que se hagan. Un comentario rápido y muy central. Las empresas públicas de medio ambiente son responsables jurídicamente sobre los tipos delictivos que las personas de la organización puedan cometer por las irregularidades que se cometen. Estas irregularidades pueden ser cometidas por todos los trabajadores y sobre ello no se hace un control adecuado, o pueden ser cometidas por aquellos que tienen la autoridad o por aquellos que tienen el poder, porque son quienes los administran o son por quienes les dirigen, si no tienen los deberes de diligencia de hechos, o sus deberes de control o supercontrol hecho, o no tienen un sistema de buen gobierno que sea capaz de estructurar todos los elementos que el modelo exige. Como se dice, el nuevo modelo ha de incorporar, de acuerdo a esa orden de 2021, todos aquellos elementos que además exige la Unión Europea, si efectivamente las empresas públicas son como lo son, porque son beneficiarias o porque se nutren de fondos europeos. Bien. Pasamos ahora a ver el esquema de cómo pasamos de la información macro a la información más concreta, que es la que nos permite conocer de forma concluyente cómo desplegamos las herramientas que los gestores, que nosotros, los directores, los que somos los que dirigimos la empresa, somos las que cruzamos, las que ponemos, las que comunicamos al resto de las personas que están con nosotros y los que no tienen el nivel técnico que sí que tenemos nosotros. Bien, en primer lugar hay un marco técnico, se formula el primer marco técnico, que sería el marco técnico y del documento, en donde van a estar todos los requisitos normativos. Este documento, como vamos a ver ahora, es un documento que es el documento técnico de asesoramiento técnico, pero que permite demostrar el compromiso que tiene la organización
de querer cumplir. Es un documento que tiene que poner al alcance de todas las autoridades, y por supuesto de las autoridades administrativo-jurisdiccionales, para el caso de que efectivamente se puedan cometer delitos. Este documento es un documento amplio, ahora vamos a ver en qué consiste, pero que sí que nos va a permitir, además, construir un documento resumen, o un documento que sería un documento ejecutivo, que no sería más que el desplegar las herramientas del documento normativo general, las herramientas de gestión, para que resulte de ser un documento de requisito normativo a un documento ejecutivo. Por último, tendríamos una tercera herramienta, que sería el documento de conclusiones, que sería el documento de comunicación. Sería el documento que contendrían las 12 o 13 herramientas que son las que desplegamos en todos los niveles, incluyendo a los operarios de la organización. Bien, vamos a ver un poco contenido muy breve de cada uno de ellos. Cuando hablamos del contenido resumen, estamos diciendo que las empresas deben de contar con un informe sobre requisitos normativos de buen gobierno corporativo que instruyan, desplieguen el ámbito y no digan qué régimen jurídico es aplicable. Por tanto, informen el por qué, a quién y cuál es el régimen jurídico aplicable. Este documento, que es un documento que ya está hecho, que se va a colgar directamente en la página web, tiene un índice, y el índice tiene una serie de apartados que se van a desarrollar y que de alguna manera van a construir todo el camino que hasta ahora hemos venido contando, y que de alguna manera son los que van a estructurar el sistema a modo de herramientas que se van a tener en el modelo o en el programa de gestión de gobierno corporativo. Tiene una instrucción, un ámbito de aplicación, un ámbito subjetivo, un régimen de responsabilidad penal de las personas, y aquí el de la alta dirección, el de las personas jurídicas a efectos de responsabilidades. Tiene los reglamentos, una serie de reglamentos de régimen especiales para las sociedades que tengan una pequeña dimensión. Trata de cuestiones generales introducidas por la ley de enjuiciamiento criminal respecto a cómo ha de tratarse estos delitos en el caso de que se procesen. Habla de los órganos de imputación de las personas jurídicas, de los delitos susceptibles de imputado a las personas jurídicas, de las consideraciones, de las fichas de delitos que han de cometerse, del régimen jurídico aplicable en relación con los fondos europeos de recuperación, y ahí, en este caso, de la finalidad, de la estructura normativa, el régimen normativo, las medidas, las reglas mínimas, el anexo completo y explicado para hacer el test de conflicto colectivo, el anexo de la orden, que determina las medidas básicas de prevención, detección y corrección, las consecuencias por cometerse las irregularidades, la responsabilidad ejecutiva y las conclusiones. Bien, pues este modelo finalmente tiene un informe que precisamente lo que hace es resumir de forma ejecutiva lo he dicho anteriormente, que sería el informe ejecutivo del informe general, del informe técnico, que es un informe que, como digo, es un informe mucho más técnico. A partir de ahí se hace un informe de conclusiones, que es el que se despliega, que es el que se envía al resto de los grupos de interés, y que no es más que el resultado de la aplicación técnica y de la aplicación práctica de las herramientas que ya se han trazado. Y por tanto, en este caso, pues se contiene que ANESMA tiene el modelo de gestión corporativo, que exime, ahora sí, de las presuntas infracciones penales que se pueda cometer. Habla de las empresas públicas de medio ambiente y cuáles son los delitos, cuándo se cometen estos delitos y por quién, en qué caso. En el tercero, las condiciones de exención. En el 4, los requisitos que se establece en el manual de prevención de buen gobierno corporativo y cuáles son los elementos que tienen que tener. Y aquí se describen uno a uno
hasta fijar los 7, que cuenta también con las medidas de medio ambiente. Bien, a continuación, vamos a ver un poco en el esquema general de los delitos penales de la organización. La ponencia tiene no solamente una definición clara acerca de las diferencias que existen en los diferentes tipos de corrupción, desde la corrupción, pasando por el soborno, el tráfico de influencia, el nepotismo, el fraude, el conflicto de interés. También explica el cohecho, la malversación, la prevaricación, la violación de secretos, exacciones, la negociación prohibida. Tiene también un cuarto elemento en donde de alguna forma se ve cuáles son los pasos para llegar desde el riesgo probable hasta el riesgo más importante. En este caso, tenemos de entrada la utilización de los preceptos fundamentales y lo que sale es un listado de riesgos potenciales y fichas de delito, que son las que describen el tipo delictivo que aparece en el Código Penal. A partir de ahí, los criterios y materiales de riesgos potenciales que nos permiten la lista de delitos materiales, criterios para activizar los riesgos materiales y los listados relacionados con las actividades operacionales. Por último, los riesgos para identificar los riesgos relevantes y los riesgos residuales. Hay una hoja de cálculo en el que están materializados los 34 delitos, en el que, bueno, están filtrados y que permite ir reduciendo uno a uno, ir filtrando uno a uno para conseguir desplegar cada uno de estos pasos y conocer realmente cuáles son los delitos, cuáles son los listados de cada uno de ellos y también, bueno, no solamente los listados, sino también los mapas. Bien. En esta ponencia vamos a ver los aspectos formales y de la gestión normativa. Bien. Vamos a ver que hay un informe en el que se establece las líneas básicas de cumplimiento de identificación y de gestión normativa exigible y voluntaria. Hay un procedimiento en el que pone en marcha los elementos formales y los elementos de gestión, desde la identificación normativa, pasando por la verificación de cumplimiento y la verificación del informe. A continuación hay una confección de las fichas, que son las fichas que se entregan en los procesos y los planes de formación a cada uno de los grupos de personas que forman parte de la organización para comunicarle, informarle de esos delitos que no deben cometer. Tenemos las herramientas también y de evaluación que no solamente nos permiten evaluar, sino también actualizar la normativa. Y luego esta otra serie de elementos que contribuyen a que el sistema, a pesar de que se cruza con mucha legislación, sí que la tiene en cuenta para desarrollar la implantación del modelo. Y me estoy refiriendo a los procesos de gestión de riesgos penales, a la medida de buen gobierno corporativo, a los diferentes objetivos que se cubren con la diferente normativa. Aquí ponemos de manifiesto como hay algunos objetivos tácticos que tienen que ver con objetivos que tiene que cumplir la empresa dentro del plan, y como algunos de ellos, el OT4, por ejemplo, pues ya tiene en cuenta los mecanismos que la Unión Europea obliga para el caso de que las empresas puedan beneficiarse de estos fondos, ¿no? Este es un esquema de la gestión para conseguir la implantación de un plan de medidas antifraude o un plan de medidas que responda a la orden, al sistema de gestión de recuperación, transformación y recuperación. En este caso, conocemos todas las actividades y la información cabida, analizamos la información, analizamos la orden, la descomponemos, configuramos un plan. Este plan lo pasamos a un informe que sea gestionable y trasladable. Integramos las líneas clave dentro del plan general de intervención, integramos los objetivos tácticos derivados de esa orden en los objetivos del plan general de buen gobierno corporativo. Hacemos una misma control y seguimiento
los resultados los unimos al resultado de plan, actuamos de una forma de actuación en el caso de que se produzcan irregularidades, al igual que lo hacemos con lo demás, y esto nos va a permitir tener junto al plan al plan de medidas de buen gobierno corporativo, el de conflicto de intereses. Aquí lo que hacemos es que vemos la diferencia entre lo que tiene el plan de medidas y aquellas otras que se integran de acuerdo con el cruce de información que se hace de la orden 1030. Lo vamos a ver detenidamente cuando llegue el taller oportuno. Aquí vemos que no solamente la orden no solamente contiene elementos del que forman parte los objetivos tácticos del plan estratégico, sino de aquellos otros elementos que forman parte del sistema de buen gobierno corporativo. Por eso la orden es una orden que no habla de objetivos del plan, sino del sistema de gestión del plan de medidas antifraude. Aquí vemos cuáles son cada una de las medidas, que la vamos a analizar cuando llegue su momento, y aquí en esta otra vimos cuál es la gestión de ese plan de medida antifraude, de recuperación, transformación y de resiliencia, que como digo, se analizará de forma detenida en el taller correspondiente, que además, para terminar, vemos la evaluación del sistema de gobierno corporativo está lleno de normas y también no solamente exigibles, sino voluntarias, que se unen al sistema en el caso de que tengamos que medir aquellos indicadores que son no solo de actividad, sino también de cada una de las operaciones. Todo este sistema pues, se cubre de información que ha de estar redactada o documentada por la normativa que es externa. Ahí recuerdo que hay muchas normativas que ya aparecen de una forma de libre acceso en la página web, pero que tenemos que tener además nuestros informes ejecutivos, que son las que trasladamos a nuestras personas, a nuestros grupos de interés, que existen igualmente normativas que tenemos que documentar y que el sistema, fundamentalmente la UNE 19.601, nos exige que la tengamos que expresar para que forme parte del sistema, y que es una información que al mismo tiempo, una vez que se incluye en el sistema, es un requisito que es aplicable. Es una información que por una parte nos describe dónde está y por otra parte nos va a permitir saber en qué herramienta el modelo la sostiene. Bien, por último, y ya para terminar, recordar que el próximo día 6 tendremos el taller que hablará sobre el manual de buen gobierno y el código de gobierno corporativo, que el mismo día, el día 6, tendremos el sexto taller que se centrará sobre el sistema de evaluación de los riesgos penales de las empresas públicas de medio ambiente, y hablaremos especialmente del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Y ya por último, comentaros que los documentos mencionados se van también a colgar en el repositorio que junto con la exposición se puedan colgar en la página web de ARESMA. Lamento haberme pasado unos minutos y vuelvo. Muchas gracias por la atención. Sigo a vuestra disposición para responderos a todo lo que se ha dicho. Lamentando, no puede ser de otra manera, el haber utilizado tecnicismos que, como he dicho al principio, tienen difícil encaje porque son muy técnicos, lamentando además cómo haberlo integrado de una forma también rápida y a veces incómoda, y haberlo aterrizado en herramientas para la toma de decisión y de integración, pero bueno, esto sí que tiene de bueno, es con quizás más tiempo, sí que se puede ver realmente cómo la normativa, las exigencias para nuestras empresas públicas, para nuestros directores, son capaces de ser traducidas en herramientas de gestión para que de forma fácil y ejecutiva podamos cumplir la ley, en este caso la ley que nos influye más que ningún otro criterio o regla básica de este sistema de buen gobierno, pero que fundamentalmente nos permite, además, sostenernos como organización, como empresa, en un hacer que no solamente responde al día a día, sino también a un camino a medio y largo plazo más sostenible, que nos permitan ser empresas o grupos de empresas públicas sostenibles al servicio del ciudadano de hoy
y, ¿por qué no?, de nuestros agentes sociales y de grupos de interés próximo. Muchas gracias. Sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que todo el tema de normativo pues es una materia muy densa, complicada de transmitir, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que lo has hecho lo más ameno posible. Bueno, yo no sé si entre los asistentes quiere intervenir alguien o quiere realizar alguna aportación. Yo quería, sí, Juan Y Manuel, Alberto, sí, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, voy a cerrar el vídeo, ya que intervengo, que se vea. Tenía dos cuestiones que plantear. Por un lado, Miguel Ángel, has hablado de un informe, ¿no?, a realizar, y que sería el punto inicial o por lo menos un punto de partida, o que tendríamos que tener todas las empresas. ¿Quién o qué figura debería emitir ese informe? Esa sería la primera cuestión. Y la segunda, no sé si a lo mejor es ese momento, pero he leído algo sobre la nueva ley de protección del informante y no sé si eso nos podría afectar en algo, quizás en, no sé, la seguridad del canal de denuncias o algo parecido. Ahí lo dejo. Gracias. Bien, pues Alberto, a la primera pregunta, por supuesto el informe es un informe que debe hacer alguien que tenga competencias jurídicas como para poder trasladar la normativa jurídica, fundamentalmente penal, a la empresa. En este caso, el asesoramiento debe hacerlo un experto en normativa de cumplimiento de nuestras empresas y fundamentalmente centrado en normativa penal. Dependiendo del ámbito que queramos darle al sistema de gestión de buen gobierno, así lo serán las competencias del asesor técnico que lo haga. En este caso, el asesor técnico, ese informe que ANESMA como prototipo ya tiene, es un informe que no solamente es un informe de cumplimiento penal, sino es un informe de cumplimiento normativo y que por tanto vuelvo a concretar, debe hacerlo un técnico experto en materia penal, pero también un experto en materia de aplicación de normativa a nuestras empresas públicas y también a los requisitos que de acuerdo a la actividad se vayan desarrollando y a la actividad de acuerdo a los grupos de interés. Es un documento que ya está hecho y que tiene aproximadamente unas 30 páginas, pero que de luego ya adelanto, es un documento que en un 95% de lo que hay hecho afecta a todas nuestras empresas públicas, pues porque todas las empresas públicas del medio ambiente de ANESMA, aproximadamente casi todas tienen las mismas actividades o muchas de las actividades son las mismas. Por tanto, el régimen jurídico aplicable a las mismas se pueden extraer de ese informe. En cuanto a la directiva europea, que ya surgió en el año 2019 sobre el canal, ya es obligatoria. Ya es obligatoria desde el año 2019 y lo era para todas las empresas que tuvieran más de 50 trabajadores. Y desde aquel año, del año 2021, las empresas tenían que tener un canal de denuncia que reuniera los criterios y los parámetros establecidos por la Unión Europea. Es un canal que en estos momentos está siendo transpuesto por la normativa española. Pero, ojo, esa directiva ya obliga, y obliga desde el año 2019 para todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores, pero ojo, pero para todas las empresas, pero para aquellas que tienen más de 50 trabajadores están obligando desde diciembre del año 2021. Por tanto, para todas las grandes empresas, medianas y pequeñas de más de 50 trabajadores. Por supuesto, no esperemos a que la transposición se haga para cumplirla, porque lo que sí quiero recordar es que las sanciones, como la directiva es obligatoria, las sanciones tanto administrativas como de índole económica están en marcha. Quiero decir que los que no tengan canales, que lo pongan en marcha cuanto antes, tengan o no implantado un sistema de buen gobierno corporativo o un sistema de compliance. No sé si con esto he podido responderte, Alberto. Completamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Si no interviene nadie, un segundín solo, ¿no?, para felicitarte, Miguel Ángel. Es tan amplísimo el conocimiento que tienes que nos dejas así un tanto anonadados, ¿no? Porque desde luego en esta materia, bueno, y esa capacidad que tienes para responder rápidamente a las preguntas y saber lo que está en vigor y no. Sí que quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que creo que en parte la has respondido ahora al contestarle a Alberto, pero ¿tú crees que con todos estos documentos que se van a colgar en el repositorio, una persona dentro de cualquiera de nuestras organizaciones que tenga una cierta formación jurídica, y dado que en los documentos de ANEMA se recogen, bueno, pues esas 25 actividades que en alguna medida tenemos en todas las empresas, digo, esa persona con esa guía, con estos documentos, podría elaborar lo que necesita para su propia empresa, o es necesario realmente un experto en esta materia, bueno, que colabore, o podría alguien empezar, ¿no?, cogiendo como guían nuestros documentos de ANEMA, ir elaborándolos de su propia empresa. A ver, aquí el tema no es fácil. No es fácil porque para que esto se ponga en marcha, como he comentado anteriormente, hay que integrar varias temáticas. Una es la jurídica, pero es la jurídica técnica o penal. Por tanto, las empresas, para empezar, tienen que tener a un técnico jurídico penal como para poder extraer la normativa penal. Pero claro, la normativa de aplicación para las empresas no solamente es penal. Por tanto, tiene que tener al jurídico dentro de la organización que conoce la normativa aplicable, con el apoyo, si no es así, o con las competencias de un técnico penal. Además, estamos hablando de sistemas, por tanto, tiene que tener a un técnico que, si no fuera el técnico jurídico penal, tiene que conocer el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión es el que nutre a la organización de herramientas que sea capaz de hacer aterrizar toda la normativa formal en un formato que sea gestionable, que sea dirigible, porque si no, los directivos no pueden desarrollar lo que dicen las normas. Entonces, en este caso, el técnico normativo de la organización necesita, además de tener conocimientos penales, tener conocimiento de sistema de gestión. Pero es más, tendría que tener conocimiento de gestión y tener la experiencia de haber implantado todos esos documentos. Porque una empresa puede tener perfectamente los documentos ya hechos, pero sin embargo no tenerlos implantados. ¿Por qué? Porque una cosa es la elaboración de los documentos, incluso su aprobación, y otra cosa es cómo se implanta y cómo se despliega. Por tanto, aquí el técnico de sistema, que lo es jurídico y lo es penal, tiene que tener la experiencia de implantación en diferentes hitos de todos estos procedimientos. Mi consejo es que se tengan o no estas personas. Al principio se tenga a una persona que sea lo suficientemente competente como para aterrizar, conocer todo lo que hay que hacer y empezar a perder los miedos. Empezar a perder los miedos y también que cubran los rechazos que en los diferentes niveles de la organización se van a producir. ¿Por qué? Porque o no se quieren hacer o simplemente no se saben hacer. Lo cierto es que si a alguien de la organización se le endosa este marrón, lo único que se le está haciendo es que se le está quitando lo que está haciendo para darle cosas que son casi imposibles y que además no van a servir para mucho. ¿Por qué? Porque aquí cuando se habla principalmente del compromiso, de la sensibilidad, de la cultura y del tema de los principios y valores y de cómo la dirección tiene que tener un estilo para poder hacerlo, lo primero que hace el experto, el asesor de esto, es hacer que la dirección sea la que precisamente se meta en este tema. No hace falta ni el tecnicismo, ni tampoco el sistema, ni tampoco los documentos que lo elaboren. Una vez que se tiene el apoyo, entonces el asesor empieza a cruzar los documentos a ir implantando para que vayan llegando a todo estos grupos. Por eso se dice que la implantación de un sistema de esta naturaleza pues cubre varios ejercicios. Por tanto, a la respuesta, por supuesto, el primero tiene que ser un asesor que sepa hacerlo, y en segundo lugar, durante el tiempo, lo que sí va a hacer el asesor es ir retirándose del asesoramiento para ir
enseñando a las personas de esa organización para que vayan liderando cómo tienen que administrar o mantener o revisar o controlar o de alguna forma evaluar el sistema. Finalmente, el asesor seguirá yendo o simplemente se quedará en el comité de compliance para apoyar una instrucción o una investigación o tomar una decisión, y serán las personas internas de la organización que sí que hayan aprendido los que tomen el control de las medidas de control y del mantenimiento del sistema, pero ojo, siempre con la colaboración y con el compromiso de todos los que forman parte de la organización, porque el éxito no está en tener los documentos, sino en cómo se despliegan, en cómo se desarrollan, y por tanto lo importante es saber hacerlo, pero saber cómo hacerlo y saber hasta dónde llegar y saber cuál es la relación que tienen que llegar a aquellas personas a las que se llegan. Por eso, en conclusión, hacerlo primero por un experto. Ese experto sí que elige a algunas personas de la organización y dentro de este entramado de desarrollo les va enseñando a cómo hacerlo para que él, finalmente el asesor, se marche y la empresa se queda con el sistema que es conducido y controlado por personas internas. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Sí, bueno, no sé si alguien quiere intervenir o quiere plantear alguna cuestión más. Y si no, pues vamos dando por finalizado el taller, dada la hora que es. Bueno, pues por mi parte agradecer a los intervinientes, por supuesto al ponente Miguel Ángel, que esto es cátedra, y bueno, al resto que hacéis posible estas comunicaciones tan interesantes. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Un abrazo a todos también, buen día. Bueno, pues damos por finalizado el taller. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu exposición, tu magnífica exposición. Y bueno, quedamos emplazados para el día 6 de julio para continuar con los siguientes talleres de implantación de un sistema de buen gobierno. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y hablamos el lunes del otro. Sí, efectivamente, hablamos. Bueno, Juan, me espero una versión muy cansino. No, queda muy bien, lo que pasa que... El tema de normativa supone... A ver, es que la materia... La materia es muy densa, claro, es muy complicada. Oye, ahora mismo os mando la respuesta. Lo que he hecho es escribirla sobre donde está ya lo de Jesús, para no repetir. En algunos casos he puesto OK, en otros he matizado algunas cosas y así, ¿vale? Así que os la mando ahora. Vale, perfecto. Yo lo que voy a hacer es que junto con el tuyo, Juanma, yo hago el mío y lo que tratamos es en la consulta, sí voy a agrupar todas las opiniones que serán diferentes para que en un mismo documento lo tengamos todo. De forma que al mismo tiempo sepamos lo que dice cada uno y al final cuáles son las restricciones de conjunto. Vale. Te mandé la encuesta, Miguel Ángel, no te mandé el documento Word, te mandé la encuesta y añadí algunas cosas en otro. Vale. Bueno, yo os lo mando ahora mismo, ¿eh? Os lo pongo a todos para que lo veáis, con independencia de que Miguel Ángel lo agrupe en un... Bueno, nada, yo lamento que en una hora esto en sí mismo es un máster, es decir, esto es en algunos sitios el tema legal de compliance supone 700 horas, ¿eh? Ya, ver, sí, claro, a ver si es muy complicado. Que seas capaz de repente de contestar si la norma no sé qué, desde cuándo está vigente y no sé qué, pues claro, ya se ve el conocimiento que tú tienes y claro,
El tema jurídico, por lo menos para mí, otros dirán del tema económico, pero para mí el tema jurídico siempre es bastante denso. Pero jurídico penal ya, bueno, pues la cosa ya es como para nota, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso preguntaba, ¿no? ¿En qué medida el ir viendo los documentos que tengamos colgados en Anemma, pues bueno, puede facilitar? Entiendo que lo que facilita es a cualquier experto, habrá que ficharte a ti por parte de todas las Claro, empresas. las empresas habrá que ficharlo, claro, claro. Bueno, Decir, entiendo que... oye, No, vente lo para que acá y puesto que ya hay unos documentos hechos con esos documentos y lo que tú nos vayas enseñando, realmente yo creo que desde el punto de vista de la documentación, pues ya están construidos aproximadamente un 80%. ya, Las fichas de delito están hechas. O sea, porque yo voy trabajando a medida que con documentos tipo, pero si no los... Yo trabajo al final, de lo último a lo primero. Es decir, cuando tengo las fichas, por ejemplo, de todos los delitos, que es por donde paso, entonces ya empiezo a sustraer la información y voy bajando a nivel macro, con lo al final tengo hecho incluso los indicadores ya que sería necesario de Anima. Es decir, Anima tiene su sistema ya casi montado. Otra cosa es ya, que no vale para nada en este momento, por supuesto, ¿no? ya. Ya, yo quería llevarlo ya a la Junta del martes, el tema del comité, pero digo, lo parara, tal, bueno. No, yo creo que hasta que no... Sí, no, lo voy a decir desde luego en la Junta, bastante que está hecho y que yo creo que no se han leído ni uno de los documentos, vamos. Que se Pero han tiene que leer elaborado. todo para Hombre, que claro, para que esto tiene que empiece, ya leérselo. lo he dicho al final, tiene que empezar él, si no, no vale para nada. No vale para nada, claro. Vamos a ver Bueno, la Junta, Alberto. pues seguimos entonces, adelante. Vale, oye, Bueno, el buen fin de el lunes teníais hora ya de la reunión. no, no la habéis fijado, ¿no? A las 11 puede ser. No, no, porque yo el lunes lo tengo súper complicado porque voy viajando a Madrid, tengo reuniones y tengo tal. No sé, vamos, me puedo conectar en el AVE, a lo mejor desde el móvil o Por la algo así. tarde, yo no tengo ningún problema. A ninguna hora. Cuando tú digas, Juanma. Yo sé, a las 12 o por ahí, que creo que Vale, cojo vale, a las 12 menos cuarto y a ver si en el AVE puedo ir con el móvil o algo en la reunión. Y Vale. tal, lo que pasa es que podéis convocar alguno, podéis convocar tú, Miguel Ángel, porque yo no voy a poder Yo estar convoco siquiera, ¿a qué hora? a las 12 o por ahí. Yo creo que cojo la AVE a las 12 menos cuarto, cuando arranque Vale, ya yo convoco a las 12. a las 12 ya me... ¿Cuánta duración va a tener la reunión? ¿Cuánto la prevéis? Pues ¿Una hora? dependerá de cómo vayamos del transcurso de los temas. No más de una saliendo, hora, ¿no? ¿verdad? No, yo creo que incluso menos, porque toda la información está. Ahora lo que hace falta es dar el siguiente paso. Hacer los estatutos. Claro. Claro, ese es el tema. Claro. Bueno. Pero yo estaba mirando en la Escuela de Servicios, no he encontrado en la web los estatutos de la Escuela de Servicios ayer Públicos. Estuve yo, venga a buscar por mis correos. No soy capaz de encontrarlos. Fácil. No es fácil, es que no los tienen, macho, puesto en la web, pero bueno, no sé si otras escuelas la he oído algo, los tendrá, tengo que mirar. No... Yo he entrado en todas las páginas que nos... No es fácil. Que puso ahí Jesús, o no sé quién las puso, las páginas esas que habíais puesto, sí, mira. Pero claro, casi todas son como comerciales las páginas, sí. ¿no? Pone algunas veces en la de SADE sí que pone la misión, los valores y tal, pero lo que es estatutos no he visto. Y he estado mirando a ver si yo tenía recogidos los estatutos de la Escuela de Servicios Públicos y tampoco lo he encontrado. No sé si es que no me los he bajado en algún momento, si es que me los han mandado. Y lo que pasa es que yo muchas cosas las tenía en el correo de presidencia y no puedo acceder a ello ahora. No, claro, el de presidencia se editó porque no estaba ocupando mucho peso de los servidores. Claro, entonces no sé si ahí, un segundo, en algún correo puedo tener los estatutos, tampoco los he fijo. No he mirado aquí en el ordenador, he mirado en la tablet, voy a mirar a ver si en el ordenador los tengo. ¿Vale? Es que de orientación podía ser muy bueno. Claro, es que vamos a cambiar el objeto, vamos a cambiar empezar con el papel en blanco. No, es muy difícil, y además para unos estatutos.
No, es que si no cogemos uno de internet cualquiera que salgan, Claro, vamos, no claro, tenemos claro. mucho que ver. Voy a mirar a ver si los encuentro yo en el ordenador, ¿vale? Vale, O estupendo. sea que, bueno, pues nada, os mando eso ahora a los tres Sí. y el lunes, si eso, entonces hablamos a esa hora, a las 12, ¿no? Hombre, ya a las 12, porque cojo la AVE a menos cuarto, me monto a las Sí, 12 y a lo mejor desde el tren puedo ir haciéndola, por lo menos vale, que sea por el móvil. Alguna a lo vale. mejor no tengo cobertura, tal, pero lo digo porque es un tema que yo no quiero dejar de lado y tal, porque creo que es un tema muy interesante Vale, vale. y que podemos tener objetivos pronto, vamos, relativamente Mm, pronto. vale. Y luego, bueno, sí que sería bueno ver en qué momento lo presentamos, porque Hombre, no yo sé si creo la jornada es muy allá. A mí me hubiera gustado incluso en el tema haber hecho allí un acto de presentación de la leche presentando la escuela. Lo que pasa que es verdad que era nada, muy precipitado. nada, se nos ha Había echado filtrado. encima el tiempo, sí. No sé si las jornadas o si hacemos algo, pero es que este año no hay ni municipalia ni nada. Ya. Bueno, la jornada o hacer algo antes, no sé, eso tenemos que ir valorándolo, porque yo creo Oye, que en el verano no el estamos. libro de los 25 años, El cuando libro me queda buscar las fotos y tal, pero con todo el lío del tema y tal no hemos tenido, porque eso me tengo que sentar con Bea, buscar todas las fotos. digo porque Y a lo mejor se podía hacer un acto de las dos pues a lo cosas o mejor así, en ¿no? octubre o por ahí se podía hacer, pues septiembre es mal mes. En octubre, si tenemos ya estatuto, tenemos tal, y si A se lo puede hacer mejor algún a principios de octubre, que esté un poco separado de las jornadas a principios de de las octubre. Además, jornadas. es buena fecha porque no hay municipalia este año, aunque si suele ser en octubre, no hay. Y en octubre podría ser la primera quincena de octubre ante el Puente del Pilar, podría ser un buen momento para hacer la presentación del libro y tal. Lo que pasa que al final están las partes, ha habido que darle vueltas. Pues a lo mejor Eh, podríamos hacer las dos cosas, la las dos presentación del cosas, libro y de la presentar, pues a escuela. mí me parece bien. A mí me parece bien. Yo he Bueno, estado coméntalo mirando, con he estado Jesús. mirando las páginas que se pusieron en la web. Efectivamente, son muy comerciales y ahí no hay información de estatuto. Sí, sería posible el de la Escuela de Servicios Públicos, vendría bien tenerlo para que el estatuto no fuera como el que tienen ellos, pero sí que nos sirviera de forma estructural. ¿Sería posible conseguirlo o no? Voy a mirar a ver si lo tengo yo. Voy a mirar si lo tengo yo, ¿vale? Es que de esa Claro, forma, pero ahora pedirlo no, Pilar, porque si No, no lo vas a pedirlo pedir no, te no, vas a no, no, descubrir, no, te vas a descubrir. Mejor no, no. que a ver si no, lo no, a tienes ver, o ese tienes un estatuto borrador. nos va a servir si yo fuera el que lo hiciera para que no tuviera que ver con Claro, con nada, ellos. sino para que Claro, fuera una nada, escuela pero la diferente, estructura sí nos puede pero la servir. estructura lo mismo si no Sí, vale, ¿no? sí. Voy a mirar a ver si lo tengo yo guardado en el ordenador, porque he visto que en la tablet no lo tengo guardado, pero en el Yo, ordenador no he mirado. yo sí que Porque tengo si algunos no, convenios. en algún momento, yo no sé si, claro, si lo puedo tener en algún correo de atrás, porque he mirado, pero claro, no lo he podido ver. Digo. Pero bueno, Bueno, voy a mirar en el ordenador, porque igual lo he guardado yo, yo creo ¿vale? que seguro que tienes algo, a los constituyentes, un borrado o algo, Si, porque en el Sí, IGE se sí, sí, vería en si lo sí. alguna tiene, Voy a junta, mirarlo. si lo tiene Voy a Pilar, mirarlo. vamos, si finalmente yo voy a meterme ahí, pues más que nada para yo sí tengo algunos estatutos de algunas cátedras de la universidad que de alguna manera convienen con organizaciones en el desarrollo divulgativo y formativo de ciertos casos, ¿no? Eso nos puede servir, pero me gustaría que no fuera tan académico, sino que fuera Ya, más de empresa, y ahí ya. quizás el de la escuela de servicio nos puede apoyar un poco, ¿no? Este es Vale, un mix entre lo vale. académico y divulgativo y la parte más, no sé, Bueno, pues ¿de nada, acuerdo? pues ya lo busco. Bueno, pues nada, venga, muchas gracias. Yo tengo ahora una cita médica y me tengo que ir. venga, Bueno, pues Bueno, pues buen nada, fin de semana. nos gracias vemos igualmente el lunes. el lunes. Yo este fin de semana viajo también, que me voy para La Manga el sábado por la mañana con las amigas. Nada, a Muy bien, nada, disfrutar pues ahí aprovecha. y tal. Ten Así que cuidadito. haré el encuentro desde allí. Vale. Estupendo. Disfrutado. Entonces, Miguel Ángel, puedes Sí, convocar tú yo el lunes convoco, ahora después convocaré a las 12. a las 12, ¿vale? Cuando Pilar me entregue la información que me ha dicho, Ahora mismo. convoco, entrego todo el material que ya tenemos. Voy a ver si coloco también, entrego los estatutos que ya he visto, aunque no me gustaría que fueran eso, no sé, los estatutos no los voy a poner hasta que no haga algo más cruzado, ¿no?
pero la información agrupada sí. Sería Vale. bueno, si no, por internet buscamos algunos así que nos sirvan de guía y tal, pero bueno, si tenemos eso referenciado sería Voy a bueno. buscarlo, ¿vale? Vale, Estupendo. Muchas gracias. gracias. Bueno. Nos vemos. Abrazo. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana.